Dos, uno. Bienvenidos a mi canal, El Rincón Católico con el Padre Banda. Le damos la bienvenida a todos, a todos ustedes que la están pasando un bonito día. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a abordar un tema delicado, pero fundamentalmente el valor de la vida humana y cómo la Iglesia nos enseña a protegerla desde la concepción. Y reconozco que algunos han vivido experiencias dolorosas relacionadas con la interrupción del embarazo. Quiero que esta charla que vamos a tener sea un espacio de amor, comprensión y esperanza. Y para eso hemos invitado a la licenciada en psicología con especialización en tanatología, a la licenciada Gwendolyn Aide Cotera. Bienvenida, licenciada. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy Gracias feliz por de estar aquí. aceptar una vez más. Está aquí con nosotros la licenciada Gracias. para tocar estos temas tan controversiales. Pues, licenciada, una de las preguntas más comunes que me hacen respecto en cuestión psicológico viene siendo sobre las emociones más comunes que experimenta una mujer antes de tomar una decisión de interrumpir su embarazo. Pues mira, realmente es una decisión muy fuerte. ¿Por qué? Porque definitivamente la mujer que está pensando en esto, en seguir o no con su continuidad del embarazo, pues experimenta confusión, experimenta tristeza, experimenta enojo, experimenta tantas emociones al mismo tiempo porque es algo que a lo mejor no quiere hacer, pero lo tiene que hacer, dado a las circunstancias de vida. Entonces, por tanto, hay muchas emociones, ¿verdad?, que se experimentan en donde en terapia se trabajan y se llega a la conclusión si sí se interrumpe o no se interrumpe, pero todo desde una perspectiva en el futuro. ¿Qué es lo Bueno, que pasa esto después? puede ocasionar un impacto psicológico Claro. a corto plazo. Sí, definitivamente es un impacto fuerte, desde el shock de saber que está en estado de embarazo, desde el shock de qué es lo que se tiene que dejar a partir de ahí y qué es lo que se tiene que empezar a organizar para poder saber si desea continuar o no desea y saber qué sucede después, porque ese es el punto. Si concluyo con esta intervención de ya no tener a mi bebé, ¿qué sigue? Y si no, ¿qué sigue también? Entonces Bueno, todo eso ahí confusión. podríamos hablar de las existencias de las diferentes emociones entre un embarazo interrumpido voluntario y uno espontáneo, ¿verdad? Sí, claro, es totalmente diferente porque cuando es espontáneo, bueno, pues hay algo que no se está planeado, ¿verdad? Algo que no se quiere. Entonces muchas veces eso se arraiga, ¿verdad? A esa ilusión. Yo sí quería tener un bebé, pero bueno, mi cuerpo no lo aceptó y fue espontáneo esta interrupción. Entonces la emoción es diferente a que realmente yo no quiero tener este bebé porque tengo que dejar muchas cosas o bien mi situación de vida no es la óptima para yo poderle brindar todo lo mejor. Entonces empiezo a experimentar esa emoción de qué voy a hacer, la confusión, la tristeza, ¿verdad? Y bueno, pues es confrontar y enfrentar a todo aquello que me espera después de pues de esta acción, de ya no continuar con ello, ¿no? Ok, ¿cuáles son los factores que influyen para la persona que está afrontando psicológicamente este embarazo interrumpido? Pues muchas veces el factor es monetario, ¿verdad? No hay economía, muchas de las veces no hay una pareja estable, muchas de las veces es una persona que no tiene un futuro todavía concluido que pueda darle todo lo mejor a este ser que llega al mundo. Entonces, estas son situaciones en las cuales la mujer comienza a pensar y a elegir qué voy a hacer, lo interrumpo o no lo interrumpo. ¿Por qué? Porque tal vez lo está viviendo sola. Ok, la mujer puede generar sentimientos de culpa o arrepentimiento, ¿verdad? Totalmente. Sí, esos sentimientos vienen a colación de que, bueno, pues es la confusión de qué va a pasar. Si lo hago, tal vez me pueda arrepentir, ¿no? Si no lo hago, tal vez también me pueda arrepentir. Entonces, esa es una parte fundamental en la cual, pues sí tenemos que encontrar
qué hacer justamente ante esta situación. Es un dilema muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que no queremos, no podemos dejarlo a medias, es algo sí o no. Es simplemente continúo o no continúo. Continúo. ¿Y qué sucede después de esto? ¿Qué afección tendría una mujer que se siente presionada en interrumpir su embarazo? Bueno, pues la presión que tiene la mujer muchas de las veces viene por parte de los padres, por ejemplo, por parte de la misma familia, de que pues posiblemente seas una mujer teen, ¿no? Adolescente, que pues te faltan muchas cosas por vivir y muchas veces los padres pues están convencidos que lo mejor es concluir el embarazo antes de continuar con aquello que no puede ser solventado después posteriormente. Entonces, definitivamente, pues sí, es un impacto muy fuerte para la familia también y un impacto muy fuerte para la mujer cuando no se ve sostenida y, bueno, apoyada ante esta decisión. ¿También sería un impacto para la pareja emocionalmente? Muchas veces el impacto de la pareja es así, ¿no? Los acuerdos previos que se tienen en pareja, muchas veces el acuerdo es no tener hijos y de pronto, bueno, pues la mujer está embarazada y eso muchas veces rompe la relación de pareja. Muchas veces, ya sea el hombre o la mujer, ¿verdad? En esos momentos dicen, hasta aquí no más, porque yo no quiero continuar con esta situación y lo interrumpe. Y muchas veces esa es la fractura real de la pareja, porque tal vez la otra persona sí quería. Entonces sí es importante tomar los acuerdos desde antes y saber qué pasaría si en dado caso sucede lo inevitable que es un embarazo. Ahora, hay una pregunta que me causa mucho ruido, y es respecto con los adolescentes. O sea, ¿cómo les afecta a ellos la interrupción del embarazo en la salud mental? Definitivamente, pues es un impacto fuerte porque es algo que ellos no se esperan vivir. Es algo que ellos planean vivirlo de manera distinta cuando sean más grandes. Inclusive muchos adolescentes piensan que a ellos no les va a suceder quedar embarazadas a temprana edad. Entonces el impacto es muy fuerte, emocional, psicológicamente, y cambia su mundo totalmente porque cambia pues toda la perspectiva y todo lo planeado que quería vivir en el futuro. Entonces sí se ve envuelto en un shock familiar y en un shock social y obviamente consigo misma. ¿Existen algunos estudios sobre la relación entre el aborto y la depresión o ansiedad? Si hay estudios, bueno, en donde pues toda interrupción pues es una pérdida, ¿verdad? Entonces las pérdidas pues se viven como tal con esta línea de tristeza, no a veces exactamente la depresión como tal, porque todo depende de la persona, ¿verdad? Que concluyó con esta ilusión, ¿sí? Entonces, por tanto, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sin embargo, sí existe una tristeza, una melancolía, una nostalgia, un sentimiento de culpa, de pronto un arrepentimiento, porque la famosa palabra, el hubiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que más aqueja a la mente. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera atrevido a interrumpir el embarazo? Entonces, sí se trabaja toda esa línea de la pérdida. ¿Qué tan importante tiene la red de apoyo entre la familia, amigos, pareja durante este proceso? La red de apoyo lo es todo. Definitivamente la red de apoyo son aquellas personas que nos aman, que nos acompañan, que nos fortalecen ante toda decisión. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, están allí presentes. Entonces, por tanto, siempre la red de apoyo nos va a fortalecer emocionalmente y mentalmente. Entonces, es muy importante pues procurar tenerla, ¿verdad? Y que al final saber que estamos ahora sí sostenidos por personas que nos aman. ¿Cómo se maneja el duelo tras la pérdida de un embarazo interrumpido, ya sea voluntario o involuntario? Bueno, pues yo sugiero terapia para ahí realmente trabajar todo lo que viene siendo el duelo, las etapas del duelo, ¿verdad? En donde pues entender el por qué y el para qué se interrumpió, el por qué y el para qué elegí hacerlo. Entonces todo eso se trabaja en terapia desde el amor propio. Hay que trabajar el amor propio, hay que entender que de ahí parte todo y también obviamente el sentimiento de culpa irlo trabajando a través desde el amor.
Ok, aquí existen algunas diferencias de los cuales se observa el impacto psicológico sobre este proceso en culturas o religiones. ¿Qué opina usted? Bueno, pues sí, definitivamente las creencias, ¿verdad? Marcan nuestra vida, definitivamente en lo que, que creemos ante la interrupción de un embarazo. Y de ahí parte mucho justamente esto, el sentimiento de culpa, el miedo a qué me va a pasar después, si voy a ser señalada por el universo, por Dios, por eso, esa, esa deidad, ¿verdad? Quien creo, o bien voy a ser perdonada al final, ¿no? Entonces, sí, claro que impacta en mucho la creencia de acuerdo a lo que yo vaya a hacer de interrupción del embarazo o continuidad del embarazo, todo lo que tiene que ver en mis decisiones, la creencia sí me marca, ¿Cómo le definitivamente. puede afectar emocionalmente a la mujer? Sí, claro, le puede afectar porque volvemos a esto, ¿no? El miedo a qué me va a pasar. ¿Sí? Los miedos surgen, el no está bien hecho, el qué me va a ocurrir después, tal vez voy a estar castigado, ¿verdad? Entonces, toda esa parte, sí, es importante saber que de pronto puede la mujer sentirlo, puede pensarlo, pero yo por eso apuesto a la terapia, ¿no? A bajar un poco esta línea de la ansiedad, de las creencias y sobre todo trabajar justamente el por qué y el para qué se eligió hacer esta interrupción, ¿no? Y Ahora, que la vida continúa. en cuestión de la terapia, ya que estamos mencionando sobre la terapia, eh, la terapia puede lograr superar ese recuerdo a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué más o menos, cuál sería el tiempo o el plazo que esta persona podía superar, o sea, su recuerdo? Bueno, realmente todo depende de la persona, de cómo está arraigado a este recuerdo, ¿no? Hay mujeres que están sumamente convencidas que no quieren ser madres y que, bueno, desde ahí lo eligieron y que está para ellas bien hecho haber tenido esta decisión. Entonces, realmente no pasa el tiempo de un duelo como una persona que sí tenía la duda, que sí estaba confundida, que a lo mejor no quería, pero lo tuvo que hacer, esta interrupción. Entonces todo depende, pues ahora sí de la persona, qué tan arraigado tenía esta ilusión para tenerlo o no tenerlo. ¿Cómo podría usted trabajar el sentimiento de vacío en algunas mujeres que manifiestan después de un embarazo interrumpido? Bueno, pues ese sentimiento de vacío tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con esa línea de autoaceptación, ¿sí? Autoimagen, autoconcepto, el quién soy yo después de haber interrumpido este embarazo, quién soy yo, qué me queda ser yo, quién me puede juzgar, criticar, quejarse de esta interrupción que yo tuve. Todo esto se trabaja dentro de terapia, en la cual, bueno, pues entiende que al final la elección que tuvo sigue siendo la mejor. ¿Por qué? Porque estaba sustentado, ¿sí? A lo mejor muchas personas dicen, no se justifica, no se sustenta nunca, pero no sabemos realmente qué hay detrás de la historia de esa mujer que eligió interrumpir el embarazo. No lo ¿Cómo sabemos. podía afectar la relación de pareja a largo plazo? Bueno, pues puede ser que sea una pareja que no estaba del todo de acuerdo y obviamente, bueno, pues son reclamos, son resentimientos que se guardan y que si no lo solucionan antes, sí, se va a venir una ruptura después. Por eso es importante todo esto trabajarlo en terapia. Supongamos que es una pareja que eligió en conjunto interrumpir el embarazo, vayan a terapia de pareja definitivamente. ¿Por qué? Porque ahora sí que la interrupción se vive de manera diferente. No es lo mismo quien haya tenido ahora sí el consentimiento, ¿verdad? De interrumpirlo antes, sí, desde antes en el momento que se hizo, ¿no? No sabemos si fue el hombre o la mujer quien estaba más convencido. Posiblemente la pareja, hubo alguno de los dos que no estaba tan convencido, pero se convenció, no lo sabemos. Terapia de pareja, ahí se trabaja toda esta pérdida. Es muy importante que hacerlo para que más adelante no vengan esos reclamos, esos resentimientos en la ruptura. Finalmente, ¿qué mensaje le daría
un psicólogo a una mujer que enfrenta el dilema de interrumpir su embarazo o continuar con el embarazo? Antes de toda decisión, terapia. Es muy importante la terapia porque es un espacio seguro, neutro. No hay, o sea, no te vamos a juzgar, no nos vamos a quejar, no te vamos a criticar. Vamos justamente a valorar el por qué y el para qué sí o el por qué y el para qué no. Vamos a Sería poner las cosas en conveniente, orden. sería conveniente que antes de tomar una decisión tuvieran una plática con la psicología, con el psicólogo. Sí, definitivamente es lo que menciono. Vayan a terapia antes de tomar una decisión como esa tan importante, tan tajante, porque la realidad es que eres antes y eres después de la interrupción o de la continuidad. Definitivamente la vida cambia antes o después, ya sea que lo hayas interrumpido o ya sea que lo hayas continuado. Esa es una realidad. Tienes que estar plenamente convencida de sí o no tener a un bebé, definitivamente. Y en terapia se puede trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es un convencimiento, pero sobre todo un sustento el por qué sí o el por qué no. Pues muchas gracias, licenciada. Eh, Aquí tenemos a la licenciada Gwendolina Aide Cotera. Ella es psicóloga, especialización en tanatología. Pues muchas gracias, licenciada, y esperemos Claro, verla en el siguiente programa para claro que seguir con estos temas tan controversiales. Y vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestro siguiente invitado. Gracias, licenciada, y nos vemos al pronto. contrario. Gracias. Ok, estamos regresando de la pausa que hemos tenido y nuestro siguiente invitado es el doctor Horacio Saldaña. Él es cirujano partero. Él tiene una especialización en urgencias médicas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, gracias, muy buenas noches. Nuevamente aquí en su programa, a sus órdenes. Pues, doctor, o sea, este programa, pues ya ve que estamos tocando un tema, pues, un poco controversial y delicado. Y pues el objetivo es para concientizar a la gente y pues darles a ellos una orientación en lo que más se pueda en este tipo de entrevistas. Y muchas veces nosotros hemos recibido muchas preguntas y una de las preguntas para comenzar sería, ¿cuáles son las principales causas médicas por las que se recomienda un, eh, ¿cómo se llama? Es que no quiero decir la palabra, sino una interrupción, eh, Interrupción legal del embarazo. exactamente, una interrupción legal del embarazo. Sí, bueno, mira, empiezo con esto. Como tú dijiste, bueno, como se comentó ahorita, antes del 2007 se manejaba lo que era aborto, la palabra aborto, y sí, realmente lo manejamos como algo ilegal. Normalmente esto sí se hacía estas prácticas y la palabra aborto pues significa una interrupción del embarazo. A partir del 2007 en la Ciudad de México se hizo un decreto en donde se legalizó lo que es la interrupción legal del embarazo, donde posteriormente diferentes entidades de la República fueron tomando en los siguientes años posteriores y a partir de 2023 ya se quitó el tema de delito en esta actividad, contemplando los siguientes lineamientos: que este embarazo sea interrumpido por algún profesional médico y que sea antes de la semana 12 de gestación durante el embarazo. ¿Cuáles son las causas principales que se pueden dar ¿Qué por se embarazo, recomienda? Ujú. interrupción? Esto se puede ser una interrupción del embarazo inducido. Esto quiere decir que el profesional médico induce para la interrupción del embarazo, que ya vemos que se puede realizar. Y esto, sobre todo cuando vemos algún riesgo en la salud de la madre, ¿verdad? Cuando hay un riesgo en la salud de la madre o cuando hay un riesgo en la salud del feto que lo hace no viable.
Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre un embarazo interrumpido espontáneo y uno inducido? ¿Cuál es la diferencia? Sí, una diferencia podría ser, perdón, podría ser las semanas de gestación, ¿sí? Un embarazo espontáneo es cuando no hay una causa aparente. Se interrumpe el embarazo, se viene un tema de salud que no se contemplaba y esto lo vemos a partir de la gestación hasta la semana número 20. En el en la interrupción del embarazo, dijimos hace rato que era hasta la semana número 12. O sea, esto puede ser una diferencia. Ok, ¿y cuáles serían los métodos médicos y quirúrgicos más comunes para realizar esta interrupción? Sí, nuevamente digo, esto debe de ser bajo supervisión, vigilancia de un profesional médico y en una institución que tenga todos los equipos necesarios para cualquier complicación. De hecho, una de las causas por las que se institucionalizó es por las complicaciones que tenían en realizar estos procedimientos de manera clandestina, ¿sí? Entonces ya con esta medida se pretende controlar los riesgos y que no haya tantas complicaciones. ¿Cuáles son los métodos quirúrgicos? Pues los métodos quirúrgicos más conocidos o más comunes es el raspado, legrado o dilatación del cuello cervical, aspiración, puede ser mecánica también, o una esterectomía. Esos son los métodos quirúrgicos. Los métodos médicos, terapéuticos, pues es con medicamentos que inducen eh, las contracciones uterinas o la interrupción de alguna hormona que hace que el embarazo pueda seguir. Esto puede ser hormonas derivadas de las prostaglandinas o algunos otros eh, medicamentos que frenan la producción de estrógeno. Ok, tengo entendido de que hay algunos medicamentos que no necesitan receta médica. He escuchado por ahí uno que se llama el segundo día, que le dicen así, el segundo día. ¿Tiene usted conocimiento sobre eso? Sí, mira, todos esos medicamentos de la pastilla del día siguiente son hormonas, ¿verdad? Lo que comentaba ahorita, medicamentos que frenan la producción de estrógeno. Los estrógenos son hormonas que están muy presentes en el embarazo y tienen una función muy importante para el desarrollo del mismo. Si nosotros tomamos este tipo de medicamentos, que es una carga muy vasta de hormonas, prostaglandinas, hacen que estos estrógenos no se produzcan y hacen que el embarazo se interrumpa en el momento, ¿verdad? Por eso es de que se llaman pastillas del día siguiente, ¿verdad? Son ¿Qué, medicamentos cargados de hormonas. qué riesgos existen para la salud de la mujer durante este proceso? Mira, si no está bien vigilado, hablando de un medicamento del día siguiente, ahí pues propiamente no estamos contemplando que sea asegurando que sea ya un embarazo, sino que la persona lo que hace es inhibir la producción de estrógenos para que no se produzca el embarazo. Que sí eso es una causa, una forma de interrupción de embarazo, ¿no? Ya cuando tenemos un embarazo ya decretado con un examen, ya sea de sangre, un examen de orina, principalmente el de sangre, y que la persona se somete a un procedimiento para una inducción de una interrupción de embarazo legal inducido, ahí sí puede haber riesgos. Si son quirúrgicos, pues puede haber los riesgos de sangrados principalmente. O sea, ¿podría haber alguna complicación que pueda surgir después de un embarazo interrumpido, mal practicado? Claro, de hecho, lo que comentaba, una de las causas de que se realizó el decreto para institucionalizarlo o hacerlo legal, pues fue eso de que anteriormente veíamos muchas causas de muerte por estos procedimientos clandestinos que se llevaban a cabo en lugares pues de baja higiene, con profesionales no certificados, y actualmente lo que se pretende es evitar esos riesgos. Claro que existe el riesgo inminente de muerte, ¿verdad? Cuando alguna complicación de este tipo de procedimiento, pero ya en un hospital, en una institución con los medios,
pues el riesgo disminuye, como cualquier otro tipo de cirugía. ¿Esta interrupción afecta la fertilidad futura de la mujer? Mira, podría afectar, sí, sí podría afectar. Si la interrupción es por motivo de una causa de alguna enfermedad de la madre, en este caso, alguna enfermedad autoinmune, y haya necesidad de retirar por completo la matriz, definitivamente pues ya no va a poder ser fértil, ya no va a poder tener más embarazos. ¿Cómo se podría preparar físicamente un paciente antes de esta intervención? Bueno, principalmente teniendo un buen diagnóstico para ver cuál es la causa por la que se realizará la interrupción del embarazo y sus chequeos médicos, lo que es todo el escaneo médico que se tiene que hacer antes de cualquier proceso quirúrgico, su radiografía de tórax, sus exámenes médicos, su valoración por medicina interna y por cardiología. Es muy importante porque esto es un procedimiento quirúrgico, la persona tiene que estar anestesiada. Después de este proceso, ¿qué cuidados médicos debe seguir después de la interrupción? Sí, como hablamos de que es dentro de la semana 12, pues mira, normalmente son cuidados generales. Podemos tomarlo como si fuera algún embarazo, los 40 días que le llamamos. Los cuidados generales, pues es reposo, vigilancia de sangrados, porque a veces quedan como una secuela, algún sangrado los primeros 4 o 5 días, y sobre todo ver si hay algún riesgo de infección, que esa es otra de las causas principales después de este tipo de procedimientos, los riesgos e infecciones. Por eso es la insistencia de que estos procedimientos se hagan bajo una vigilancia médica y en un lugar con las debidas protocolos de higiene. Hay una pregunta la gente me ha hecho que sobre la diferencia entre una interrupción de embarazo en el primer trimestre y en el segundo trimestre. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí hay diferencia. Lo que comentábamos ahorita dentro del primer trimestre, cuando es un aborto, una interrupción del embarazo, eh, antes de la semana 20 se puede considerar un aborto espontáneo. Después de la semana 20, que entraría en el segundo trimestre, ahí lo podemos considerar como un embarazo eh, prematuro, ¿verdad? Un trabajo de parto prematuro, ¿verdad? ¿En qué casos eh, una interrupción de embarazo representa un riesgo mayor para la vida de la mujer? Ok, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, ¿en qué casos una interrupción del embarazo representa un riesgo mayor para la vida de la mujer? Sí. ¿Cuáles son las causas principales de las que uno debe tomar en cuenta antes de someterse a este procedimiento? Principalmente la salud de la madre. Si la madre tiene enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, enfermedades renales o enfermedades cardíacas, obviamente es un riesgo someterse a este tipo de procedimientos. También las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, las enfermedades reumáticas, esclerosis múltiple, lupus, todas esas enfermedades ocasionan un riesgo posterior para la madre en este tipo de procedimientos. ¿Qué papel juegan los avances tecnológicos como el ultrasonido, los medicamentos de la seguridad sobre lo que viene a ser la interrupción o el procedimiento sobre este caso? Sí, bueno, mira, ahorita, gracias a la tecnología, pues se pueden detectar enfermedades en el producto o en el feto en edades muy tempranas. Sí, hay enfermedades pues, muy agresivas que son derivadas de alguna malformación, sobre todo genéticas o cromosómicas, que pueden no ser viable para el desarrollo del embarazo si lo continuamos. Entonces, con equipos especializados, hablamos ya de ultrasonografía de cuarta dimensión, de quinta dimensión. ¿Verdad? Antes era el 3D, 4D, ahora hay 5D. ¿Verdad? Podemos detectar si hay alguna anomalía neurológica o cardíaca que pueda ser no viable para que ese
embarazo siga, continúe, ¿no? ¿Existe algún porcentaje sobre la interrupción de embarazos en hospitales que sean por causas médicas y no voluntarias? Pues mira, como tal no existe, no lo tienen bien claro porque pues es algo que no se documenta. Por lo mismo que la controversia todavía que en algunos países, algunos estados no se acepta bien, todavía temas políticos no lo aceptan muy bien lo que es el tema de la interrupción. Pero sí te puedo decir que alrededor del 10 al 20% de los abortos son espontáneos, ¿verdad? Y de estos el 80% ocurre antes de la semana número 12. ¿Y cuáles son los protocolos médicos que existen para manejar este proceso espontáneo o incompleto? Sí, el protocolo médico pues es revisión. La persona desde que tiene sintomatología sospechosa de algún embarazo, esto es de retraso en su periodo menstrual, sintomatología vagal como náuseas, ya desde que empiezan con ese tipo de sintomatología deben de someterse bajo vigilancia médica y entrar a un protocolo. Si la persona es candidata o se detecta que quiere interrumpir su embarazo, entonces el protocolo es más exhaustivo para ver si hay alguna complicación de alguna enfermedad que pudiera tener ya adyacente. ¿Cómo cómo se diferencia clínicamente una interrupción espontánea de una amenaza pues, de aborto? Ujú. Sí, de hecho, bueno, como dijimos, el embarazo, el aborto espontáneo o la interrupción espontánea eh, se considera antes de la semana número 20. Una amenaza de aborto es cuando ya tenemos diagnosticado a través de un examen médico de sangre o de orina detectado lo que es la hormona del embarazo. Ya que nosotros determinamos que hay un embarazo, dentro de las primeras 12 semanas puede haber algún sangrado y en ocasiones dentro de las primeras 8 semanas, ese sangradito la persona ni se da cuenta, ¿verdad? Lo ve como algún retraso menstrual y que le vuelva otra vez su periodo, y ahí es donde pudiera presentarse lo que es la amenaza de aborto. Aquí, si nosotros detectamos algún tipo de sangrado, tenemos que hacer una revisión. Normalmente este tipo de sangrados no hay una dilatación cervical. Eso quiere decir que en el momento no hay todavía una interrupción del embarazo, por eso se llama amenaza de aborto. Y es el momento donde la persona tiene que ir a una institución especializada para poderse revisar, eh, pues ahora sí exhaustivamente, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en el procedimiento quirúrgico? Normalmente se utiliza el bloqueo raquia, el bloqueo lo que es epidural, es lo que se utiliza un bloqueo epidural, la persona está consciente. Si existe alguna complicación donde tenga la necesidad en ese momento el cirujano de anestesiar completo, bueno, se haría, pero normalmente el protocolo inicial es una anestesia epidural, la que le llaman la famosa raquia. ¿Qué papel juega en el caso, por ejemplo, suyo, doctor, en orientar al paciente sobre las opciones disponibles? Mira, pues yo creo que sí es un papel fundamental el primer médico o la primera persona que responde ante una necesidad de una petición, sobre todo cuando es una petición voluntaria, ¿sí? ¿Cuándo sería una petición voluntaria? Bueno, pues a veces está en controversia los embarazos cuando son productos de una violación, cuando los embarazos ponen en riesgo la vida de la mujer, eh, y la persona solicita la interrupción del embarazo y es cuando el médico tiene que ponerle todas al- eh, sobre la mesa todos los riesgos que puede tener, si ella decide continuar con ese procedimiento, ¿verdad? Todos los riesgos, empezando desde ello, desde su salud, o hasta definitivamente pues la interrupción de un embarazo donde no se va a ser viable un producto, ¿verdad? Finalmente, doctor, ¿qué mensaje daría usted como doctor, como un cirujano partero, a una mujer que enfrenta la decisión de
pues eliminar o interrumpir su propio embarazo por motivos médicos. Bueno, cuando son por motivos médicos, pues sí, pues el mensaje, pues es tratar de llevar una vida sana, tratar de no tener hábitos nocivos, los hábitos nocivos que nos pueden nosotros perjudicar o realizar alguna complicación en un embarazo, pues es fumar, beber, desvelarse, algún tipo de drogas. Ya cuando se toma la decisión por alguna causa médica, en este caso, si hay un riesgo a la salud de la madre o si el producto presenta un riesgo donde lo hace no viable, pues tratarlo de ser bien explícito en darle las complicaciones también a la madre y a los familiares también. Ok, pues muchas gracias, doctor, por esta plática que hemos tenido muy interesante y esperemos, o sea, verlo en el próximo canal, en el próximo programa que vamos a tener en este mismo canal de El Rincón Católico con el Padre Banda. Y le damos las gracias al doctor médico cirujano partero con especialización en urgencias médicas. Gracias, Así es. doctor, y que pase un buen día. Vamos Gracias, al a contrario, una muy, pausa y regresamos. gracias, buenas noches. Ok, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso de nuevo. ¿Qué es lo que piensa la iglesia? Pues la iglesia nos dice que la vida es un regalo de Dios desde el instante de la concepción. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. En Jeremías 1:5 nos dice, antes de formarte en el vientre, ya te conocía. En el Salmo 139, en el versículo 13, nos dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. O sea, cada vida tiene un propósito y merece respeto y cuidado. Dios conoce y nos ama desde el inicio. La iglesia enseña que la interrupción de lo que es el embarazo, buscado como fin o medio, es un pecado grave porque termina con una vida inocente. Desde el siglo I, la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. En Éxodo 20:13 dice, no matarás. En Proverbios 6:16 al 17, el Señor aborrece las manos que derraman sangre inocente. La vida humana es sagrada y debemos defenderla desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué nos dice respecto a la misericordia y la reconciliación? Aunque el aborto es pecado, la misericordia de Dios es infinita. La Iglesia ofrece perdón a través del sacramento de la reconciliación y la oración. Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. En Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si alguien ha tomado decisiones equivocadas, Dios perdona la reconciliación, nos vuelve la paz y la esperanza. Respecto a la defensa de la vida como misión cristiana, nos dice que todos estamos llamados a cuidar a los más vulnerables, los niños no nacidos, los enfermos, los pobres. En el Salmo 82, versículos 3 y 4, defiende al desvalido y al huérfano. En Mateo 25:40, lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Como comunidad, podemos acompañar y apoyar a quienes enfrentan dificultades, mostrando amor y respeto
y solidaridad. Vamos a ver un pequeño video para tener una idea de lo que nos dice exactamente la palabra de Dios. Vamos a poner el video. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? La respuesta que da la Biblia. La Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un feto humano. Sin embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido. La vida es un regalo de Dios. De hecho, toda forma de vida es muy valiosa para Dios. Y esto incluye la vida de un niño que está en la matriz de su madre. Así que cuando alguien mata a propósito a un niño que no ha nacido, está cometiendo un asesinato. La ley que Dios les dio a los israelitas decía: y en caso de que unos hombres luchen el uno con el otro y realmente lastimen a una mujer encinta y los hijos de ella efectivamente salgan, pero no ocurra un accidente mortal, a él sin falta ha de imponérsele el pago de daños conforme a lo que le imponga el dueño de la mujer, y él tiene que darlo por medio de los jueces. Pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma. Éxodo 21, 22 y 23. La nota dice: algunas traducciones de la Biblia dan a entender que en esta ley lo importante era lo que le podía pasar a la madre y no al feto. Sin embargo, el texto hebreo se refiere a un accidente en el que muriera cualquiera de los dos, la madre o el bebé. Fin de la nota. ¿Cuándo comienza la vida de una persona? Para Dios, la vida comienza desde el momento de la concepción o desde el momento en que una mujer queda embarazada. En su palabra, la Biblia, Dios siempre se refiere al niño no nacido como a una persona distinta. Veamos algunos ejemplos que indican que Dios no hace distinción entre la vida de un bebé que está en la matriz de su madre y la de uno recién nacido. Por inspiración divina, el rey David le dijo a Dios: tus ojos vieron hasta mi embrión. Salmo 139, 16. Así que Dios consideraba que David ya era una persona antes de nacer. Veamos otro caso. Dios ya tenía una misión especial para el profeta Jeremías, aún antes de que naciera. Dios le dijo: antes de estar formándote en el vientre, te conocí, y antes que procedieras a salir de la matriz, te santifiqué. Profeta a las naciones te hice. Jeremías 1:5. Lucas, un escritor de la Biblia que además era médico, usó la misma palabra griega para referirse tanto a un bebé no nacido como a uno recién nacido. Lucas 1:41 y 2:12 y 16. ¿Puede Dios perdonar a alguien que se haya sometido a un aborto? Sí, Dios puede perdonar a quienes se hayan sometido a un aborto. Si adoptan el punto de vista de Dios sobre la vida, no tienen razón para sentirse aplastados por la culpa. La Biblia dice en Salmo 103, 8 a 12: Jehová es misericordioso y benévolo, tan lejos como está el naciente del poniente, así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Jehová perdonará a quienes se arrepientan con sinceridad de los pecados que hayan cometido en el pasado, y eso incluye el aborto. La nota dice: la Biblia enseña que el nombre de Dios es Jehová. Salmo 83, 18. Fin de la nota. ¿Es malo abortar si está en peligro la vida de la madre o la vida del niño? En vista de lo que la Biblia dice sobre la vida de un bebé que no ha nacido, el aborto no está justificado, aunque exista un posible riesgo para la madre o el bebé. ¿Y qué pasaría si en el parto se presentara una emergencia en la que hubiera que decidir entre salvar a la madre o al bebé? En esos casos, que no son muy frecuentes,
Solo las personas directamente implicadas deben decidir qué vida hay que salvar. Bien, aquí en este video, o sea, nos dice lo que la palabra de Dios nos dice acerca sobre lo que es el aborto. Vamos a resumir este tema. La vida es un don de Dios, el aborto es moralmente grave, pero siempre hay perdón y esperanza. Los invito a defender la vida y acompañar a quienes lo necesitan y a hacer de nuestra comunidad un espacio de acogida y misericordia. Vamos a hacer una oración final. Señor de la vida, tú que nos creaste con amor desde el seno materno, te pedimos por todas las madres que enfrentan dudas y miedos. Concédeles fortaleza, apoyo y esperanza. Perdona a quienes han caído en el dolor del aborto y dales paz en su corazón. Haz de tu iglesia un hogar que acoja, consuele y defienda siempre a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los lleve a la vida eterna. Nos vemos, este es el Rincón Católico con el Padre Banda, y nos vemos en el siguiente programa. No olviden de suscribirse, darle like y compartirlo. También deje sus comentarios, qué le pareció este tema, y vamos a responderles a sus comentarios lo más pronto que se pueda. Bendiciones y que la pasen muy bien en el Señor.